Que vos en tu balanza comercial vas a tener cada vez un peso más grande de las importaciones y los dólares que entraron de manera genuina se te van a ir. Entonces, qué sé yo, es una poronga. Y Nos después de suicidamos octubre todos. vamos hacia una guerra civil en Argentina. La recomendación de JP Morgan diciendo, entre en Argentina, la recomendación de JP Morgan es una LECAP hasta el 15 de agosto, que vence el 15 de agosto porque dice, ojo, salí antes de que sean las elecciones. No hay antecedentes de un país en el cual caigan 16 meses consecutivos el consumo, salvo Ucrania, que está en guerra. Total. Y no sé si cayó tanto el consumo en Ucrania. Hola a todos, todas y todes. Buenas, otra semana de Mandrilandia. Bueno. Vamos a poner en tela de juicio eso, pero sí podemos decir que es una semana de reevaluación sin tener los beneficios de una reevaluación. Una reevaluación que igual te la pone, solo el jabo. El dólar subió para abajo al final. La devaluación fue a la inversa. Devaluación a la -1. Sí, el tema es que los precios se fueron para arriba y como que cuesta un poco más bajarlos. Seguimos con la inflación en dólares, ¿no? Ese es el problema. Seguimos con inflación en dólares. De hecho, hoy Toto Caputo festejó que las automovilísticas dieron marcha atrás en la lista de precios. Y vos comparás un Polo, que es el auto más barato de Volkswagen, acá sale $25.000. El mismo en México sale $17.000. Entonces, bueno, decís... Hay cositas acá que no cierran. Igual acá van a decir, no, porque los impuestos internos, sí, bueno, hay obviamente diferencias, pero... Que los baje si son libertarios. ¿Eh? Que los baje. ¿Cuál es el punto? O sea, no hay ninguna, ¿no? Más excusa que esa. Sí, qué sé yo. También está toda esta fase libertaria, precios cuidados, que me fascina. Sí, yo sí. los banco. Cualquier persona que va y se pone a controlar precios... sobre todo de grandes empresas, y se da cuenta la concentración que hay en los mercados de alimentos, sobre todo, yo lo banco, no me importa. Va con la serpientita y va y pone no se compre, a mí me interesa. Así que vamos a hablar de eso también, de los precios, del dólar, de Toto Caputo. La vuelta del carry a full. La vuelta del carry, obvio. ¿Toto Caputo sabe hacer otra cosa? Es la pregunta. Y los riesgos de la nueva estabilización del dólar a 1000. Si va a venir los dólares de la cosecha o no, cuánto aguanta, qué pasa después de las elecciones, si es que hay algo para después de las elecciones, cómo llega hasta ese momento. Y no sé, hay otras cosas que pasaron en el mundo, pero creo que nos vamos a extender falleció el Papa, mucho. así Claro. que creo que va a entrar en algún momento. ¿Sabés qué pasó el fin de semana? Algo pasó? completamente choqueante. ¿Qué? Se desenganchó el Bitcoin del S&P 500. Eso es terrible. No me enteré de eso. No, porque acá Estoy estamos desconectada de las noticias cripto. No, acá estamos hablando mucho del carry trade, pero no es una noticia cripto. O sea, es una noticia cripto en general del mercado. Como que Es venían algo muy unidas flashero. desde la pandemia. Desde antes, hace muchos ¿Antes de la años. pandemia? Que es como cuando sube el Bitcoin, o sea, cuando suben las empresas tecnológicas, las Claro. empresas, cuando hay apetito por el riesgo, sube todo, ¿no? Entre ellas, las cripto subía más que el resto. Claro. Cuando caían las acciones, caía las cripto más que el resto, sobre todo el Bitcoin. El fin de semana empezó a caer todo, el lunes cayó todo, subió el oro, que era lo que venía pasando desde el año pasado Sí, hasta hoy, estaba récord full. y también subió el Bitcoin y las otras cripto. Hay muchas señales que apuntan a que le está chocando la economía estadounidense, con ellas el dólar, ¿no? Y el dólar como... Es que de eso hay que hablar, de que el dólar se está debilitando a nivel internacional. Igual eso para nosotros está bien, sobre todo en este contexto. Se revaloriza el swap de China. Exacto. Y y también hay que hablar de la flexibilización para que ingresen inversores extranjeros a nuestro país, que salió tan bien en 2018, tan bien que lo Sí. quieren volver a repetir. Sí, sí, sí. Por ahora igual lo que más ingresa son productos chinos, ¿no? Es rara Sí. la apertura al mundo de Milei y el No sé, alineamiento chino, con Estados yo veo Unidos. muchos alimentos importados. O sea, estoy tardando muchísimo en el supermercado porque estoy un poco obsesionada con la cantidad de productos importados que hay, porque es como los productos que menos te esperás hay de acá y hay de países que no sabías que traían sus cosas a la Argentina. Y en productos eso, fideos, atún, lácteos, muchos lácteos de Uruguay. Pues, Sí. ¿y por qué es más barato para un uruguayo venderlo acá que en Uruguay? Es raro. Y bueno, qué sé yo, pues también tiene un mercado pequeño. Uruguay es un mercado interno chico, entonces tienen que exportar. Voy a ¿No? contar una boludez, ¿no? Pero ayer estaba viendo Netflix la nueva temporada de Black Mirror. No sé si hiciste eso. No, no vi ninguna de Black Mirror, nada. Bueno, ¿qué? No, nunca. O sea, vi algunos capítulos que me hicieron ver mis amigos en algún momento. Está buena, viejos, boludo. sueltas. Es como un adelanto de las cosas que estamos viviendo. Sí, y me dijeron. Es eso. No, lo está mirando mi novia y yo no. Yo me pongo los auriculares y me pongo a trabajar. Bueno, negado a la distopía. Ok. Pero si la vivimos todos los días.
O sea, te hace reflexionar, el arte es así, como que lo ves desde otro lado, te puedes emocionar, te puedes angustiar, te puedes reír, como que florecen otras cosas. Es verdad, es verdad. Pero abrís Twitter y ves a los libertarios controlando precios. ¿Qué más distópico que eso? Bueno, el punto es que estaba viendo el primer capítulo que tiene mucho que ver con crisis económica. O sea, tiene que ver con una distopía en términos de plata. Y en un momento dicen, no puedo pagar, no sé, $4.50 una comida, una cosa así. Yo era como, está barato. Como que dije, ¿cómo puede ser que a mí me parezca barato el ejemplo que está usando una pareja en Londres, ¿entendés? Dije, Dios, me hizo mal. Bueno, pero mirá. Nada, una boludez, perdón. No, pero hasta tal punto hay un desenganche fuerte ahí que hace poco, y muchos lo marcaban en Twitter, muy finanzas internacionales, como el tope de la burbuja, cuando DoorDash y otras empresas como Pedido Ya habían sacado para que vos te puedas endeudar para pedir comida por delivery. Entonces todos los tuiteros decían, se pinchó la burbuja, no puede ser que te tengas que endeudar para comprar esto. O sea, que la gran innovación productiva del capital financiero sea endeudarte para pagar la comida. En Estados Unidos que te endeudas para todo, pero no para comprar la comida, ya es... acá hay algo que está fundamentalmente mal, ¿no? Bueno, eso hizo que caigan mucho las acciones, pese a que era una innovación importante, ¿no? Pero, o sea, la realidad a veces va más allá de... Sí. Bueno, tenemos muchas cosas. ¿De qué querés hablar primero? ¿De la revaluación? ¿De los precios? ¿De los libertarios? ¿Del Papa? No sé, yo creo que lo principal que pasó, porque el martes nosotros tuvimos acá un capítulo y después a la noche hubo una medida nueva. Sí, es que me digo que cambió todo. No, profundizó no todo, la tendencia. Profundizó, no digas cambió. Pero en mi visión cambió, porque yo por ahí, el martes pasado, pensaba que el dólar se iba a 1.200, 1.300, que el Banco Central iba a comprar por ahí entre las bandas, o sea que el dólar iba a subir y el gobierno iba a tratar de limitar ese traslado a precios, que fue lo que charlamos el martes pasado. A pesar de que ellos decían que lo iban a llevar al piso de la banda. ¿No le hiciste caso? Claro, pero yo qué decía, qué boludo Milei, cómo va a decir estas cosas, es rarísimo que esto pase, porque si los fundamentos de la economía, los flujos de la guita daban que el viernes los inversores estaban dispuestos a pagar 1.400 por dólar, ¿por qué no? ¿Por qué el lunes no lo harían? Bueno, cambia el flujo porque hay una espalda más grande del FMI, sí, o sea, es cierto, al 1.400 no, pero podía estar en el medio, 1.200. No, y es cierto que nadie se esperaba el desembolso de 12.000 millones de dólares. Se había estimado, en base a declaraciones de Cristalina y Toto Caputo, que iba a ser el 40%, que eran 8.000 millones de dólares. Entonces también hubo de repente una masadita más grande de la que se creía. Pero sí, el martes... Claro, el martes hubo cambios. O sea, es una conjunción de cosas que hace que el dólar baje y que Milei trata de llevarlos a 1.000. Primero, Milei diciendo que se va a ir a 1.000 se acostó justo en tu respaldo. O sea, está justo como si fuera tu almohada acá, la cabeza. Así que no quiero acariciar con la cabeza. Y Milei saliendo a decir solo vamos a comprar en los 1.000, da una señal diciendo el Estado, el Banco Central, solo se va a meter en ese mercado a comprar, es decir, a meter demanda de dólares en ese mercado solo si toca 1.000. Entonces ya recorta mucho el libre juego de oferta y demanda en el mercado, porque es como que el principal demandante de dólares se va a correr y solo va a aparecer en los 1.000. Entonces ahí aparece un vacío de la demanda que uno pensaría que si las metas, o sea, uno leyendo el acuerdo con el FMI decía el Banco Central tiene que comprar adentro de las bandas, ¿no? Entonces, por eso la especulación de por qué podía estar el dólar más alto. El lunes y el martes y hasta hoy el Banco Central... el Banco Central está tomando medidas monetarias para que haya menos pesos en la economía, fuerte, o sea, no le da pesos a los bancos todos los días le pueden pedir plata al Banco Central para que les dé, se llama los pases activos, lo frenó directamente para hacer subir la tasa de interés sin subirla, es una medida muy monetaria, subió la cantidad de encajes. Se ve en lo concreto porque aumentó mucho la tasa de interés de préstamos personales y siempre la diferencia entre la tasa activa y la pasiva, ¿no? No aumentó tanto la de los plazos fijos, pero hubo un aumento de la tasa de interés. Sobre todo la de corto plazo, para llevarlo ahora que ya baje el dólar la mayor cantidad posible. Un apretón monetario fuerte que también se trasladó en un apretón monetario más a mediano, largo plazo. Empezaron a subir de precio mucho las LECAPs, los bonos que emitía Caputo. Entonces hubo toda una compresión larga de guita en la economía y de los que pueden ahí rápido hacer esos movimientos de pases de manos para tratar de hacer diferencia entre la salida del cepo y la etapa anterior del cepo. A lo que se le sumó el martes que Caputo saca una circular del Banco Central a la noche diciendo que se habilitaba de vuelta el carry trade como en 2018. O sea que
Pero el carry trade para extranjeros. Claro, porque por definición el carry trade es para extranjeros. Bueno, pero nosotros le dijimos carry trade todo el año pasado a capitales que incluso a argentinos, el campo, todo el sector agroexportador, pidió préstamos en dólares, los pasó a pesos, los valorizó y después lo podía volver a convertir en dólares. Eso nosotros lo llamamos carry trade. Es verdad, a nivel internacional carry trade tiene que ver con distintos mercados. Pero no nos pongamos técnicos. No importa. Es cierto, es cierto porque nosotros lo dijimos así, nosotros le decíamos así. Porque es la misma operación, pasa que en un caso la operación la hacían residentes argentinos, empresas argentinas, aunque empresas multinacionales, pero que operaban en Argentina, y ahora se le abre una ventana de que estén por lo menos 6 meses, según esa resolución, para fondos de inversión del exterior para hacer esta bicicleta financiera, carry trade. Son inversiones especulativas, de hecho lo dice el propio documento del Banco Central, dice... le abrimos el mercado libre de cambios, o sea, no es que van a venir a comprar contado con liquidación o MEP, pueden vender sus dólares en el mercado único y libre de cambios, que es el nuevo dólar oficial. Con esos dólares compran pesos y con esos pesos se los prestan a Caputo con las LECAPs, Bonser, cualquier tipo de instrumento financiero para hacer tasa de interés en pesos y después, una vez que tienen una ganancia en pesos, vuelven al Banco Central con los pesos, le piden los dólares, porque pueden volver a ese mercado único libre de cambios, le compran los dólares en el mercado que regula el Banco Central y se lo vuelven a llevar afuera. Caputo dice que esta vez va a salir bien, no como en el 2018, 2019, 2017, porque le puso un plazo de por lo menos 6 meses que podrían estar valorizándose antes de ir a reclamarle los dólares al Banco Central. Una regla macroprudencial. Claro. Para estabilizar, para supuestamente que no hayan shocks en la macroeconomía. Y que justo 6 meses da después de las elecciones. Da justo para las elecciones, claro. Sí. Por lo tanto, ¿por qué eso hace bajar el dólar? Porque presenta la amenaza o la oportunidad de que de acá a los próximos días, en cualquier momento, uno se puede levantar y ver que en el mercado de cambios hay de golpe 1.000 millones de dólares de oferta, 500 millones de dólares de oferta. No lo ponen de un día para el otro, pero podían empezar a aparecer mucha oferta en el mercado de fondos que vienen de afuera con mucha plata, que aunque para ellos sea poca plata, 500.000 millones de dólares para ellos no es nada, para la economía argentina y para el Banco Central es un montón de plata. Total. Eso puede hacer que, si vienen a hacer carry trade, los venden en el mercado de cambios, mucha oferta, poca demanda porque el Banco Central no quiere comprar y el precio del dólar se desploma. Y te sumo 2 cosas ahí. Uno, la recomendación al día siguiente del JP Morgan diciendo entren en Argentina. Me da envidia que te haya elegido el gato. Sí, pero me está reuniendo. La recomendación de JP Morgan diciendo entren en Argentina. La recomendación de JP Morgan es una LECAP hasta el 15 de agosto, que vence el 15 de agosto porque dice, ojo, salí antes de... que sean las elecciones, o sea, salí antes del riesgo electoral, pero vos hasta el 15 de agosto medio que tenés una ganancia asegurada porque estamos en abril. Queda abril, bueno, lo que queda de abril, mayo, junio, la temporada alta de liquidaciones. Que más allá de que el campo tiene un dólar incluso más bajo que el que hizo estallar el modelo anterior, bueno, hay una parte de la liquidación que la tiene que liquidar sí o sí para poder seguir el ciclo de siembra. Entonces ya tiene dólares frescos de generación genuina del campo, tiene los 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario, tiene la plata extra del Banco Mundial y dentro de poco del BID, entonces tiene un poder de fuego que de acá a agosto y te garantiza que el dólar va a estar más o menos bajo, si le sale todo bien. Y la palabra del presidente, diciendo que se lo va a comprar en 1.000, Caputo diciendo lo mismo, dando señales de tasa de interés de que eso va a pasar, y hoy recién comentábamos con Cande que antes de arrancar que Bessent supuestamente dijo, o Bloomberg rescató que Bessent cuando vino a Argentina, Bessent es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que justo después de la salida del cepo del anuncio con el FMI, casualmente viene a respaldar ese plan. Al parecer, lo que le dijo a Caputo y a otros inversores es que en el caso que haya un shock internacional, como los que estamos acostumbrándonos en estos meses, ellos iban a poner un fondo de estabilización para estabilizar la moneda argentina en tal caso, ¿no? Yo esa la veo very difficult. Yo también, pero es una señal también política muy fuerte. Le está diciendo a JP Morgan. Opera. Obvio. Pero hasta ahora venía operando en contra del gobierno. Sí, es verdad, lo dice el Jau, ¿no? Los perseguía, incluso lo nombraba con nombre y apellido a Oliver Adol, que es el que escribe, el hermano de Pancho, el que está siempre con Pagni. Son iguales. El tipo, si el tipo dice eso, Bessent, y lo publican en Bloomberg, como cable, Bloomberg no, probablemente yo no leo todos los días Bloomberg, que estoy metido incluso en eso. Esos son cables que te llegan a tu pantalla de Bloomberg si vos estás suscrito, si pones tantos dólares por mes. O sea, es un mensaje directamente a los operadores financieros para decirle, vayan a Argentina. El gobierno está dispuesto, como vamos a ver ahora, a hacer todo para garantizarle las ganancias a JP Morgan, BlackRock. Todo es ajuste, impuestos,
recesión, suba de tasa de interés. Además está el FMI atrás para garantizarle la salida con los 12.000 millones de dólares, 15 de acá a unos meses, etc. Pero si todo eso sale mal, incluso está el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a decir, bueno, si eso sale mal, hay más plata, hay más dólares para darle salidas como última garantía de que esta vez va a ser distinto. El tema, sí que lo dijo Cristalina Georgieva ayer, esta vez es distinto, bueno, porque también. Argentina tiene la fama, ¿no?, de que es un deudor serial. Pero es un deudor serial porque se dan estas condiciones donde todos vemos que esto no es sostenible, tenemos un nivel de apreciación cambiaria más grande que la que teníamos antes, y la apuesta del gobierno es a la recesión económica, o sea que la gente efectivamente no pueda comprar las cosas, entonces bajen los precios a nivel interno. La otra es una balanza comercial completamente negativa, donde vos importes cosas, pues efectivamente tenés una moneda muy apreciada, entonces podés comprar en el resto del mundo mucho más barato, pero eso va goteando las reservas del Banco Central y en algún momento los capitales que vienen, uso la recomendación del JP Morgan, pero vienen ahora, te ponen una tortadita, pero después se la quieren llevar. En este mundo tan incierto, donde lo único que sube es el oro, digo, como reserva de valor así segura, es una apuesta que puede salir no mal, pésimo puede salir. O sea, en 2018 pasó eso, los fondos empezaron a ir de un día para el otro. JP Morgan se fue, te sacó 1.500 palos de un día para el otro y vos empezaste una corrida que terminó con el Fondo Monetario Internacional 2 veces, con 2 programas. Entonces, qué sé yo no la veo en el mediano plazo, me parece que sale mal sí o sí, porque además no hay ningún plan después de octubre. Todos sabemos que esto es hasta octubre, que es hasta las elecciones, que es un nuevo apoyo electoral del Fondo Monetario a este gobierno de mierda, como le gusta al fondo apoyar a todos los gobiernos de mierda, pero después, ¿qué pasa? O sea que después vamos a pasar de un dólar de 1.000 a 2.000, después ya se resuelve vaca muerta y nos resuelve los problemas, no. Digo, no dan los tiempos. No, totalmente. Para mí igual hay que diferenciar entre los pesos y los dólares. El mayor problema es de los dólares porque los pesos están garantizados con la nuestra, ¿no? La tasa de interés que se le paga a los tipos que vienen a hacer valorización financiera en Argentina se paga con el ajuste en el gasto y con el cobro de impuestos a los argentinos. Se paga en pesos, total. Por eso el gobierno garantiza, en el mismo momento en que anuncia la salida del cepo, dice voy a ajustar más todavía. Tengo una meta de superávit fiscal más alta que antes. O sea, voy a hacer un ajuste más fuerte como garantía de pago de mi deuda en pesos. El problema es cuando esos pesos se quieren convertir a dólares, ¿no? Que claro, fue lo que se había empezado a romper antes y la gran duda que hay de acá en adelante. En estos próximos meses, como vos decís, está la cosecha, hay algunas cuestiones, pero a mediano plazo eso ya empieza a entrar en duda. Y ahí están las grandes incógnitas. Por un lado, no hay una incógnita con que esto es solo un plan hasta las elecciones, porque lo dice el propio JP Morgan con su recomendación hacer carry solo hasta agosto, por las dudas. Incluso no dice hasta septiembre, octubre, no agosto. Mandate primero. Claro, tratá de salir antes. Y después, o sea, las señales están por todos lados. El acuerdo con el fondo dice tienen que hacer un montón, no son 150 páginas, que dice tienen que hacer determinadas reformas. Casualmente, las reformas que tiene que hacer Argentina, que es más ajuste pero más estructural, son a partir de noviembre de este año. O sea, casualmente un mes después de las elecciones. Uno ve cada vez que salen a hablar los propios que hacen recomendaciones de inversión, dicen ojo con las elecciones, ojo con las encuestas, ojo con los resultados electorales. Entonces, al parecer, todo depende de lo que vaya a pasar con las elecciones. ¿Y cuál sería el plan después de las elecciones o para llegar bien a las elecciones? Bueno, es tratar de garantizarle a estos fondos de inversión, tanto internos como externos, de que si quieren desarmar su carry trade, su valorización financiera en pesos, van a tener los dólares disponibles para llevárselos. Claro. ¿No? Entonces, en el corto plazo, como decíamos recién, están, pero en el mediano plazo necesitan que entren más dólares, ¿no? En el largo plazo serían los dólares de vaca muerta, pero hay años en el medio. Y esa es la gran incógnita que hay de acá a futuro. Porque lo primero, lo que hay que entender, que nosotros igualmente ya lo sabemos porque ya lo hemos vivido, es que este carry trade es un esquema Ponzi. No hay otra forma de llamarlo. Porque los fondos de inversión traen de a 1.000 millones de dólares de afuera y después se quieren llevar 1.200 millones de dólares de afuera. O sea, traen 1.000, hacen 20% en pesos y después le van a pedir al Banco Central 1.200 millones de dólares. ¿De dónde salen esa diferencia del 20%? Porque le hicieron en pesos. Y bueno, los dólares, así como entran, se van y el último que se va recién o no puede salir o recién puede comprar a un precio más alto porque el Banco Central se quedó sin guita. Por ahora la guita la pone el FMI, el Banco Mundial, sí, el Tesoro. Pero el plan, yo creo, de Caputo es bajar el riesgo país para tomar más deuda en dólares y tratar de garantizarle a los inversores que están haciendo carry trade que va a haber reservas en el Banco Central con más endeudamiento. Total. Que fue lo que pasó en 2018, ¿no? Como que la garantía estaba por ahí.
El problema, creo yo, es que hoy, como vos decías hace un rato, hay una incertidumbre fundamental en toda la economía, que no se sabe qué va a pasar con el dólar, no se sabe qué va a pasar con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Imagínense si los inversores van a estar dispuestos a hacer bajar el riesgo país o a prestarle dólares a Argentina en un contexto de guerra comercial y aversión al riesgo tan grande afuera, ¿no? Total. Por eso la gran incógnita para mí. Sí, y además o sea, lo de la deuda, de iniciar un nuevo ciclo de deuda externa, lo dice el programa con el fondo. Claro. O sea, vos ves el perfil Claro. de vencimientos de Argentina y no es un problema en 2028. No, es un problema en 2026. Sí. O sea, el año que viene ya tenés un nivel de vencimiento de deuda de más o menos 25.000 millones de dólares. Tus reservas brutas son 38.000 millones de dólares. Reservas brutas. O sea, ahí hay 18.000 millones que son un swap con China que lo tenés que reconvertir y vos dijiste que lo ibas a pagar. O sea, es impagable la deuda. La deuda ya. La deuda del año que viene. Entonces, la única forma de que vos salgas de esto, de la forma del mercado, es justamente refinanciándolo, endeudándote con otros que te financien el pago de esa deuda. El tema es que, bueno, es esto, ¿no? Todos los dólares que entran, ya sea por el campo, por la balanza energética, porque explotamos vaca muerta o vendemos todos los peces de nuestro mar, bueno, todos esos dólares van efectivamente al pago después, no ni siquiera del capital, de los intereses de toda esta deuda externa. Entonces es como que vos quedás cada vez con menos herramientas en un ajuste que promete ser infinito, en el sentido de, bueno, las jubilaciones fueron lo más ajustado el año pasado. Bueno, tienen que ajustarlas más. ¿Cómo? Y bueno, subirán la edad de jubilación, olvídate de los 65, será los 70, necesitarás 35 años de aportes, olvídate que vivís en un país con 40% de informalidad, como un montón de cosas que, bueno, se habla también lo del monotributo, la idea de sacar el monotributo y que todo pase a ser responsable inscripto. Chicos, hablen con un responsable inscripto para que vean la diferencia que tiene que ver entre pagar un tributo de ganancias e IVA a tener que pasar a pagar las dos cosas por separado, además. Entonces es como un escenario muy distópico y que a la vez no cierra. O sea, el escenario a mí me parece una poronga porque es todo lo que tiene que ver con endeudarte hasta que consigas hacer ese modelo extractivo que te dé la renta suficiente para ir pagando esa deuda y seguir endeudándote. Nada, hacer Perú, básicamente. O sea, me parece una poronga. Pero en el medio de eso, la destrucción que se necesita para llegar a ese modelo tiene que ver con reducir los aportes, o sea, el gasto previsional, tiene que ver con reducir de manera estructural las inversiones de obra pública, o sea, un montón de cosas que configuran un país que no es el en el que queremos vivir. Pero más allá de eso, incluso ni siquiera está muy claro el camino hacia eso, porque es tan inestable en este mundo que no es el de los 90 del Consenso de Washington, sino que es un mundo mucho más incierto, donde Estados Unidos está en picada y vos te querés sumar a esa picada, que decís, bueno, estás haciendo una apuesta electoral y nos vas a llevar a todos puestos en el camino. Totalmente, porque una cosa se contradice con la otra, por lo menos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque siempre el problema de Argentina es que le faltan dólares, ¿no? Sí. Le faltan dólares para industrializar al país, podríamos decir nosotros. En este caso, la prioridad es la deuda. Entonces, faltan dólares para pagar la deuda en los próximos años. Como vos decías, los vencimientos no se pueden pagar con la guita que hay hoy y con la proyección que hay a futuro. Van a tener que volver a tomar más deuda. Incluso, las proyecciones dicen que tomando deuda a nivel de Brasil, que es muy difícil que se llegue a tomar esa cantidad de deuda, de Chile, de otros, de Perú, no, Brasil tampoco tiene tipo 300.000 millones de dólares de reservas, para que dimensionemos la diferencia entre Argentina y Brasil. Y los vencimientos son tan grandes que, y en un contexto en donde ya no se prestan dólares a países emergentes, va a ser muy difícil que el gobierno los pueda pagar, incluso con un riesgo país en 300, porque claro, es mucha guita que hay que refinanciar. Por lo tanto es muy probable que empiecen a largar canjes y eso, que son algunas noticias, rumores que empiezan a aparecer, ¿no? Canjes de deuda o canjes voluntarios, muy probablemente. El Toto Caputo va a ser de la suya, va a emitir distintas cuestiones. Ahora, el problema es que de corto plazo Caputo necesita dólares en el Banco Central para dar la señal de que va a haber salida para el carry trade o para volver a endeudarse en dólares. Ahora, sí, necesita acumular reservas. Claro, pero la señal de corto plazo es, por ejemplo, solo voy a acumular reservas en 1.000. Que eso, bueno, puede ser que le llegue a salir bien, hay que ver cómo pasa acá a futuro. Pero nosotros venimos desde que asume Milei hasta hoy, incluso desde antes, en donde vienen liberalizando la economía y eso hace y bajando impuestos a las importaciones, y eso hace que estemos gastando cada vez más dólares. O sea, nos la pasamos gastando a miles de millones de dólares en comprar cosas a China, comprar cosas a cualquier país del mundo. De compra, en tour de compras a Chile y Brasil, en viajes. El otro día había que están sumando
vuelos de acá a Miami. Claro, de tanta Miami gente que se está récord, yendo. total. Claro. Y así se van un montón de dólares que Caputo los necesitaría para hacer frente a esos pagos de deuda. Digo que es contradictorio porque el propio gobierno no es que lo hace por un credo liberal de decir, bueno, los países más libres son los que más crecen, como dice Milei siempre, que debe ser la única persona en el mundo que sigue mirando el índice de la libertad económica de la Fundación Heritage, creo Falopa. que es, completamente, sino que lo hace para tratar de bajar los precios para llegar bien a las elecciones. Claro. ¿No? Entonces, una se contradice con la otra. Estás quemando dólares para bajar la inflación en Argentina, cuando necesitas los dólares para darle salida al carrio, para que baje el riesgo país y darle salida a los que vengan, o garantizar que vos tenés dólares para darle salida eventualmente. Sí, a la vez los modelos de fuga, que es otra, o sea, que Toto Caputo en su CV es carry trade, fuga. Siempre tienen dólar barato, porque es parte de la fuga. O sea, claro, vos para poder venir y llevarte los dólares tienen que estar baratitos para los amigos. Entonces, para mí se explica desde ese lado. El problema es que el nivel, o sea, la nominalidad de querer llevar el dólar a 1000 es un desquicio. Y ahora estamos en un nivel de dólar a 1100 que no sirve por ningún lado, porque 1100 tenés un valor para los exportadores que es menor al que tenían antes. O sea, no compras a los exportadores. Los importadores lo hacen al mismo precio, pero igual ya aumentaron los precios. O sea, te cabió el precio de las importaciones. Vos podés comprar todos los dólares que quieras, pero nadie te vende un dólar a 1050. Porque sabe que a 1000, o sea que 1000 es el piso. Entonces, ni siquiera podés, como Banco Central, acumular reservas porque no llega a 1000, pero estás en un nivel lo suficientemente bajo como para generar todos estos problemas en la economía. Entonces, no tenés nada. Estás ahí y hasta que el Banco Central no se despierte y diga, bueno, compra 1100, porque efectivamente no voy a tocar el piso de la banda, no podés acumular reservas. Y si no acumulás reservas, yo no me quedo tranquila, pero el mercado tampoco se queda tranquilo porque no ve que vos estés engrosando las arcas públicas en el momento, en el trimestre de oro de la Argentina. Si no es ahora, no es. Sí, pero al mismo tiempo recién arranca la salida del cepo, puede ser que el dólar se termine yendo a 1000, eso es lo que esperan, y al mismo tiempo el gobierno no puede decir que ya dijo que iba a comprar solo a 1000, no puede cambiar la narrativa porque si no rompería todas las expectativas. Y ¿Pero quién le va a vender a 1000? Y el campo que está obligado a venderlo, pero también, o sea, hay como un poco menos de la mitad de la cosecha se vende en este trimestre porque hay que pagar las deudas, hay que pagar salarios, hay que pagar los insumos, un tercio. Pero las variaciones son del 5 o 7%. No es que se guardan toda la cosecha la liquidan toda, ¿no? Sino que son variaciones importantes, depende de la necesidad de dólares, pero al mismo tiempo Caputo puede puede garantizar tener reservas en el Banco Central, primero porque ya tiene las que entraron, entonces ahora sí tiene reservas netas positivas, pero después sí, como el desafío más grande que tiene acá futuro es mostrarle al FMI que cumplió con la meta de acumulación de reservas. Necesita $5.000 millones más de acá hasta julio. 2 meses tiene para juntar $5.000 millones. Y no cuenta la que entró por el FMI. O sea, el FMI no te cuenta en las reservas netas la plata que ellos mismos te dan, obviamente. No. Te cuenta una partecita de organismos multilaterales, no todo, una partecita. Y te cuenta una partecita del repo. Después tenés que salir al mercado de deuda. El FMI se supone que es como el salvavidas para que vos vuelvas a entrar al sistema financiero internacional. Entonces, para mí no hay chance. Por eso, pero la acumulación de reservas puede ser genuina por exportaciones, por cosas que produce Argentina, o puede ser por cuestiones financieras, que Caputo tome de más deuda y puede tomar más deuda haciendo un repo más grande, o si viene guita de carry trade, van al Banco Central y por un tiempo vos dibujás las reservas más altas. Sí, eso es cierto. Y eso también le puede la balanza comercial también, o sea, recién hablábamos de lo financiero, aunque bueno, el agro tiene que ver con la balanza comercial. Vos ves la balanza comercial, la relación entre lo que importamos y lo que exportamos, y es como que vos venías con barritas altas y de repente los últimos 3 meses, o sea, enero, febrero, marzo, se pinchó. ¿Y por qué se pinchó? Y obvio, tiene que ver con la apreciación cambiaria, con un boom, con la apreciación cambiaria y también con idioteces de este gobierno que lo único que hace es flexibilizar las importaciones y ahora las flexibilizó aún más con este pedido de Estados Unidos de poder importar chatarra, máquinas usadas. Entonces, es un conflicto porque vos en tu balanza comercial vas a tener cada vez un peso más grande de las importaciones y los dólares que entraron de manera genuina se te van a ir. Entonces, qué sé yo, es una poronga. Ellos están festejando. Yo estoy tipo, este mundo, ok. Yo me puse triste por la muerte de un papa igual también. Entiendo que estamos en un mundo rarísimo, pero bueno, es raro. Sí, pero todo está puesto en la campaña electoral, entonces... Claro, pero falta para octubre.
Sí, tampoco falta tanto. O sea, ahora en un mes hay elecciones en la capital federal que y después parecen de octubre ser... que termina la vida, ¿cómo es? Y Nos después de suicidamos octubre todos. vamos hacia una guerra civil en Argentina. La puta madre. Pero, o sea, que es cada vez peor la situación porque no hay plan, no van a haber dólares, la inflación va a estar reprimida y va a saltar. O sea, realmente hay que ver qué pasa después. Y nadie lo quiere pensar. ¿No? El gobierno directamente no sabe qué pasa después de octubre. Nadie sabe qué pasa después de octubre. Todo depende de la campaña electoral, por lo que decimos acá, que es que si al gobierno le va bien, ahí sí va a bajar fuerte el riesgo país porque los cuca no vuelven más. Ahora, la apertura de importaciones con el dólar barato implica un shock de consumo, un plan platita en dólares muy fuerte para la clase media alta, que puede irse de tour de compras afuera, que puede comprar. También están saturadas las compras al exterior por avión, ¿no? Ya no hay, no da abasto el almacenamiento de cosas Claro. compradas de afuera. Entonces hay un 20-30% de la sociedad que está haciendo un boom de importaciones. Sí. Y lo llamativo también es que las importaciones en bienes de consumo a China subieron 130% interanualmente. O sea, bienes terminados tipo Amazon, pero Alibaba va a poner. Claro, o las cosas que compran los chinos de acá, que se las compran allá, los minoristas de Argentina, en vez de comprarle a el fabricante de acá, de boludeces, de plástico, de cosas que uno compra en los chinos, se las compra directamente allá porque es más barato. Claro, y sí, obvio. O sea, no solo suben las importaciones de productos terminados de China, los tours de compras subieron un montón, pero suben un montón las ventas de autos, que es una forma de comprar dólares también, Total. de motos también, las escrituras de inmuebles, la cantidad de escrituras de compra y venta de casas que es se terrible. hizo un crédito UVA y le dieron la plata justo cuando fue esta revaluación, de repente se iba a comprar un 3 y Sí. llegó al 4. Sí, claro, el problema es después el salto de la inflación cuando Sí, uno obvio, paga, pero obvio. ahí depende Después no lloren, la suba del dólar y de la inflación. Pero por un lado hay un boom de consumo en dólares de Sí. bienes durables electrodomésticos, subió como 70% interanual. O sea, hay un boom muy grande, pero por otro lado el consumo masivo va a No, el consumo, no hay un mes de número positivo para desde Milei. 14 meses segugudos. que cae. 16. 16. 16 meses seguidos en caída, y la caída es interanual. O sea, vos estabas en la B y ahora estás en la B metropolitana. Claro, porque vos estás midiendo. Interanual quiere decir, pónganle, el consumo cayó en enero de este año con respecto a enero del año pasado. Enero, Sí. enero del 2024 era de semiguerra civil. No había precios, no había nada en la economía, no se podía comprar nada, era todo un caos. Ibas a la calle y no sabían a qué precio venderte porque veníamos de una devaluación de las más grandes de la historia argentina. 54% había subido el dólar. Se Ni duplicó siquiera- el precio del dólar, porque Claro. el 54% es la devaluación. Sí. 118% había aumentado el precio Claro, del dólar. claro. Yo porque después Porque es nos hacen bullying los Es economistas. economista. Hay gente que después nos clipea y después chupa te va a la mostrar. pija, No, clipeame esta. a mí igual, no, a mí igual. De hecho, hay cosas que uno hace a propósito, pero Sí, hay, pero digo, eso es así. O sea, incluso en enero de este año cae el consumo con respecto a enero del año pasado, que fue de crisis. Sí, total. No hay antecedentes de un país en el cual caigan 16 meses consecutivos el consumo, salvo Ucrania, que está en guerra. Total. Y no sé si cayó tanto el consumo en Ucrania. Entonces, y eso se da en paralelo. No es solo el consumo masivo, es el esparcimiento. Son los gastos de los pobres, ¿no? Los gastos de los De pobres. las mayorías, porque Claro. al fin y al cabo, también nosotros cuando decimos el camino a la peruanización, tiene que ver con eso, con un incremento de la desigualdad y tiene que ver con gente que queda de un lado, que son los formales, los registrados, los que están en sectores más dolarizados, que están bien, están buenísimos, se van a Brasil, se van a Miami, nunca consumieron tanto como antes, se pueden comprar el auto importado, pueden hacer la comprita en Amazon, digo, como todas esas cosas aspiracionales que están chochos de la vida, y después una gran mayoría donde la crisis se va a profundizar, porque parte de este boom de importaciones tiene que ver con fábricas que van a cerrar, Claro. con pymes que van a cerrar, o sea, con un desempleo que va a ser creciente o que va a colapsar la línea de Rappi, Uber y depende, digo, si tenés auto o movilidad o a dónde termines, pero con una economía informal cada vez más amplia, informal o precarizada, digo, da igual, si vos tenés que hacer tu factura sobre tu trabajo, sos un precarizado más, bienvenido, bienvenida. Entonces, el camino hacia eso tiene que ver con lo que estamos viviendo y tiene que ver con un consumo masivo y con una venta de supermercados que no se reactiva y no se va a reactivar. No, totalmente. Incluso y en los almacenes también. O sea, te pasa que hay distintas formas de medirlo, pero todas las mediciones dan para abajo. Claro. Sobre todo cuando uno hace esta disociación, digrega el consumo durable del consumo masivo, los alimentos de primera necesidad, alimentos, higiene personal, limpieza, todo eso viene cayendo y suben los de consumos durables. O sea, yo digo, decía recién, así como a grosso modo, los pobres tienen cada vez menos guita y hay una minoría que
tiene cada vez más guita porque mide su poder adquisitivo en dólares y tiene cada vez más poder adquisitivo en dólares de las cosas grandes porque destina poca plata para las cuestiones cotidianas. No, y encima está comprando fideos Barili, se siente que es Tano. Chicos, los que venden acá están hechos en México y además Barili es la peor en Italia. Pero bueno, la gente es tilinga. Pero igual, podés comprar zapatillas por Amazon todo es aspiracional. Bueno, pero... Todo es, yo me quiero sentir parte de la clase del mundo, ¿viste? Sos un forro con tu vasito de Stanley, dejate de joder, pelotudo. Pero hay igual que ser está tilingüe bien en la vida, por favor. Pero igual está bien. Si vos vas y comprás las zapatillas acá, Nike te salen 200 lucas. Las comprás por Amazon te sale un tercio. Entonces, tiene que ver con eso. La gente que puede hacerlo. Puedes comprar unos zapatos de cuero que no vas a conseguir en ningún lugar del mundo. No me hagas ponerme nacionalista con mi industria. No, yo digo la forma que tiene de razonar el gobierno, que es muy cierta. O sea, que tiene una base con datos ahí muy, muy concretos que lleva hasta peruanización de la sociedad en donde la clase media no existe más. O sea, no es que tienda a desaparecer. Ya está. Estamos en ese mismo proceso. Me acabas de partir el corazón. Hay una nota de un libro de Guillermo Oliveto que escribe en La Nación que medio que dice eso, o sea, ya está, las clases, lo que antes era la clase media y ahora está más cerca de la clase media baja, la clase baja... Sí, se acható para abajo y se concentró para arriba. Como en Perú, claro, en otros países de Latinoamérica, ¿no? Yo también exagero, es un proceso que estamos viviendo. Y hay una inteligencia, porque es verdad que el gobierno no levantó el cepo, de hecho las empresas no pueden jugar en el mercado libre de cambios, y eso a mí me parece bien. Digo, como cosas que me parecen bien, como los libertarios chequeando precios. Pero se la habilitan en los fondos de inversión de afuera. Sí, yo estaría arrojadísima si fuese una empresa. Pero bueno, no importa. El punto es que hay algo ahí, y por eso voy a la aspiracional, que funciona, porque vos podés comprar los dólares que quieras. Y eso en Argentina, hay algo donde vos por más que no compres, o sea, o compres $10 y los tengas que vender en 10 días porque tenés que pagar la luz. Bueno, hay algo ahí en ese aspiracional de que podés, que es terrible. Yo vi a un tipo, no importa el tipo, no importa el notero, no voy a dar la especificación porque no me quiero centrar en esa persona. Pero hay que ver un tipo, claramente un laburante en Constitución, y era como, no, sí, pero bajó el dólar a 1000. ¿Y vos compraste? No. Y vos decís como, no, pero está bien, porque ustedes decían que iban a evaluar y al final no evaluaron. Y los precios, los precios van a tener que seguir el dólar, que está a 1000 ahora, que no sé qué. Era como, flaco, que me lo diga Toto Caputo, que me lo diga la gente que se está beneficiando de esto. Mismo querés entrevistar al que tiene la 4x4 en doble fila esperando al pibe en el colegio privado. De una. Yo ahí como que me pongo muy materialista y bueno, si vos estás defendiendo tus condiciones de vida y sos un forro, está bien. Ahora, cuando ya estás defendiendo al otro forro y vos te estás cagando de hambre laburando 12 horas por día, pero ¿qué se hace con esa gente? Pero están defendiendo... ¿Se la convence? Para mí... ¿Le pegás un golpecito en la cabeza? Es una cuestión de tiempo hasta que esto explote, en primer lugar, para mí. Pero también es una defensa de la estabilidad frente al manicomio que era Argentina hace un año. ¿Pero cómo va a ser estabilidad esto? No sabíamos que iba a pasar la semana pasada. Pero el dólar está más bajo que antes. ¿Pero qué tiene que ver con estabilidad? Estuvimos así... Que el dólar haya estado... ¿Hace cuánto tiempo no pasaba que el dólar estaba estable un año? Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez. Y no, o sea, desde 2018. Y bueno, hay gente que obviamente no te acordás cuándo fue la última vez. Sí, 2006, 2007 estuvo más asociás como nativos argentinos que somos a que cada vez que sube el dólar cada vez vamos a vivir peor, esto cada vez va a estar peor. Pero entonces, efectivamente una vez que el dólar baja, baja, pero el dólar está quieto y vivimos cada vez peor. Ese es mi punto. Sí, pero hay una estabilidad de precios. Está bien, pero vos vivís cada vez peor, la plata te alcanza para menos porque los precios igual aumentaron. No es que la inflación fue 0 o fue 0,1% mensual, fue 3,7% en marzo. Entonces es mentira la estabilidad. La estabilidad es la narrativa, no hay estabilidad. Hay inflación y lo único que es estable es tu sueldo que te alcanza cada vez para menos. Entonces, si no podemos ver la realidad que nos atraviesa de gente que tiene que tener 2 o 3 laburos para llegar a fin de mes o que llora cada vez que le llega la factura de luz, qué sé yo, ¿viste? Es como muy difícil. Bueno, pero es peor que te estén aumentando, que la inflación sea del 10%. Pero si tu salario aumenta al 8%, tal vez no estás tan mal. Pero bueno, justamente la mitad de la gente en Argentina no tiene salario. Pero el consumo aumentaba. Está bien, con Massa teníamos 200% de inflación. En una poronga nadie entendía nada. O sea, ibas a un lugar, había un precio, ibas al lado y tenía otro precio. Y bueno, pero hay que partir de una base. El consumo aumentaba. Hay que partir, y claro, porque uno tenía que gastar rápido porque sabía que al otro día iba a valer menos. Perfecto, tenías comida en la alacena, no solo para esa noche, tenías comida para 3 meses. Y bueno, más o menos, hay que ver, más o menos, porque la pobreza ahora está al mismo nivel que la dejó Massa, ¿no? Sí. Entonces, o sea, más o menos. Pensar distintos niveles de pobreza, pero sí. Sí, pero, o sea, el consumo ese de alimentos está más o menos. Yo no hago una defensa del modelo anterior, solo que me parece que hay
como una narrativa de que este gobierno logró un montón de cosas que en realidad no logró. Yo creo que estabilizar el dólar sí lo logró. O sea, hasta ahora, si vos venís de una devaluación, de que liberan el cepo y el dólar baja, o sea, en general, cuando salen del cepo el dólar baja, pero que eso se pueda mantener, o sea, en un nivel más bajo que al oficial mayorista de antes y que incluso al paralelo son 400 mangos menos. ¿Por cuánto tiempo menos. es esto? Bueno, hay que ver, pero los precios, por ejemplo, hoy Ferreres publica que el IPC le va a dar más bajo en abril que en marzo. O sea, en marzo subió 3,7%, sí. Pero Spotorno dice que ahora este mes que estaba en corriente va a estar por abajo de 3 puntos. Y así varias consultoras dicen va a estar más cerca de 3. O sea, salen del cepo y el índice se desacelera. Sí. Eso es una muestra de... Obviamente esto es para gente que está sobreinformada, porque mucha gente probablemente ni se enteró que levantaron el cepo y hay un montón de cosas que hay en el medio. Sí, pero, yo creo que el cepo sí es el dólar. Pero frente a la situación anterior, la gente que antes no podía comprar dólares y ahora puede, tampoco va a seguir sin comprar dólares porque no le alcanza, pero ve como una señal de estabilidad, que ahora no hay más cepo y antes había, que ahora, por ejemplo, o sea, se puede hacer, uno si quiere puede comprarlo pese a que no tenga la plata, y que haya bajado el dólar y que se haya mantenido estable ya va a ser casi un año, porque la última corrida fue el año pasado que llegó a 1.500 en julio, agosto, septiembre. Antes del blanqueo. Claro, entonces, y todo el verano la inflación fue a la baja, estuvo cerca de 2, es una inflación altísima y todo para los estándares general, pero para los estándares argentinos... días previos al programa que también fueron muy Claro, enojables. pero para los estándares argentinos, sí, fue un shock. De hecho, se da que no es casualidad que las encuestas a Milei le van un poco bajo, pero uno parte de una base de decir, bueno, por lo menos ahora el dólar está más estable, la inflación desaceleró, está en menores dígitos, los servicios ya no me aumentan tanto como antes. No, espera a diciembre. Bueno, por eso, pero de acá a las elecciones, yo digo, esto es a lo que apuesta el gobierno, no estoy defendiendo lo que hacen para nada. Ya sé. Pero a lo que apunta el gobierno es cómo la gente se va a seguir cagando de hambre, y mi plan es que se sigan cagando de hambre los que no llegan. Bueno, por lo menos yo les doy estabilidad, que es lo que no le pudieron dar los anteriores, y es lo que la oposición, al ser la misma gente que gobernó antes, tampoco se los puedo prometer. Entonces, claro, de mínima yo te doy una base sobre la cual poder planificar, pese a que no tengas nada hoy para planificar, capaz mañana tenés algo y podés empezar a planificar algún consumo más de mediano o largo plazo, que en algún momento vuelva al crédito, que un poco empezó a volver. Y de se esa cortó forma ahora por lo de la tasa de interés. Claro. Pero probablemente si se mantiene esto... pueda llegar a volver. Sí, claro. Probablemente. Entonces esa es como la perspectiva de estabilidad, que obviamente viene a costa de un montón de problemas a mediano y largo plazo. Por eso esto es un plan No solo de problemas a mediano y largo plazo. Para mí el costo que está teniendo esto y que va a tener es la recesión, y que va a ser cada vez más profunda, porque parte de tu modelo tiene que ver con un dólar apreciado y con apertura de importaciones. Entonces no hay otro camino que el mayor desempleo o la mayor precarización, que es un poco lo que se vio en 2024, ¿no? Como esta destrucción de trabajo privado registrado y aumento del monotributo. Y eso va a seguir. Entonces, no sé, a mí me cuesta mucho, como nosotros vemos números, ¿no? Pero cada una de esas personas que perdió un laburo en relación de dependencia y que ahora está haciendo otra cosa, ni idea pero que está haciendo otra cosa, me cuesta creer que esa persona cree que está mejor. Que está más estable que antes, no sé si mejor. O sea, que la macroeconomía, que la economía está mejor. Claro. O sea, en un país, además, en donde vemos todo el tiempo eso. Pero igualmente, tampoco es que el gobierno apunta a sacar 100 puntos en las elecciones. No, sino que apunta obvio, a sacar... son legislativas, además. O sea, depende cómo lo maquilles, todos ganan. O sea, el gobierno apuesta a la fragmentación y a que una minoría intensa lo vote. No es que apunta a ser plebiscitado, a sacar el 54% como Cristina en 2011. A eso no apunta. Nunca apostó en ese sentido, sino a tratar de particionar a la sociedad, claro, que haya caos, que todos se peleen con todos, y con una minoría intensa vos te la quedás y tratás de que esa minoría te acompañe para siempre contra los mandriles. Pero igualmente, yo igual comparto en general. O sea, de acá a futuro no hay grandes perspectivas, además, porque para que cierre el plan por lo menos hasta las elecciones del FMI, ¿cuál es la principal herramienta del gobierno? Bajar el dólar para que retrotraigan los precios que subieron el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las anclas que va a tener la economía acá a las elecciones, pero la principal es los salarios, ¿no? Sí. Así como ancla el dólar, la primera señal que da el gobierno es el lunes, el martes. Estaba una nota en Clarín que era buenísima el título, que decía: el gobierno recibió llamados de la CGT y les digo que ni se les ocurra pensar en una reapertura de las paritarias. No, que no piensen en paritarias libres. Además usa la palabra libertad. O sea,
los aumentos salariales no van a ser aumentos, van a seguir al 1% cuando la inflación ya está en 3%. Entonces va a seguir habiendo una pérdida de poder adquisitivo hasta las elecciones porque el gobierno no se puede permitir una suba del poder adquisitivo, una suba de los salarios, porque eso sería inflacionario en sus libros. Sí, hay que ver qué reacción tiene, no te digo la CGT, pero sí a nivel sectorial, ¿no? Como qué pasa con camioneros, qué pasa con aceiteros, qué pasa con, bueno, con ciertos sectores que tienen más poder también en esa negociación y que pueden traer como un horizonte un poco mejor para el resto que por ahí no tiene sindicatos tan interesantes. No por cantidad de gente, no, porque comercio es como el sindicato con más cantidad de personas, pero el que arregla las peores bueno, no, compite con un PCN entre quienes arreglan, quienes firman peores paritarias. No, totalmente, pero bueno, de eso... ¿Un empleado de comercio cuánto está ganando ahora? ¿800, 900 lucas? ¿Llega al palo? Sí. Creo que no. El básico por lo menos no. Pero bueno, el de colectiveros, poner el de la UTA, decía que no llegaban a un palo y laburan 10 horas. Sí. O sea, no tenés tiempo físico para tener otro trabajo y ganás un palo y capaz sos el único sostén de tu familia. Por eso lo que aumenta son las horas extra, la sobreexplotación, claro, ¿no? Que uno se sobreexplota. Y eso lo tenemos que mencionar porque es terrible que el gráfico que usa Caputo para mostrar que aumentó el salario no tiene en cuenta que en realidad el aumento de los salarios privados registrados, que es lo único que mira, porque si mira informales y estatales el número se le desploma así, es por horas extras trabajadas. O sea, la gente está trabajando más horas porque efectivamente no alcanza con... O sea, lograron este sueño que tenían de la gente laburando 12 o 14 horas por día. Somos de los países que más laburan en el mundo y siguen diciendo que somos vagos. No, estamos a nivel siglo XIX, un poroto, chicos. Hemos vuelto. Sí, totalmente. Por eso la peruanización es total. O sea, es tratar de bajar las condiciones laborales. Gonza, e incluso me matás. hasta la sociedad, hasta las sociedad sectores, de la nieve, nos vamos a comer entre nosotros. Hasta los sectores de empleo registrado, que son los que contratan en Vaca Muerta, o en el norte para hacer minería, o en el agro no, porque ahí está todo Barrani, pero son los sectores que incluso, que se supone que son los privilegiados, también están fuertemente golpeados con paritarias a la baja, con reformas laborales que todo el tiempo entran en discusión, y a futuro, que, como dice el documento con el FMI, que va a haber otra reforma después de las elecciones. Entonces, de esa forma el gobierno lo que busca hacer es bajar el costo argentino también. No baja los impuestos, pero sí baja la carga laborales, el pago de salarios, para atraer inversiones de esa forma. Que por ahora no llegan, ¿no? Al contrario, se van las inversiones afuera. Sí. Ha logrado deprimirme y encima ayer murió el Papa Francisco. Y quiero hacer una mención. Yo creo que las dos cosas están conectadas. ¿Se murió de depresión? No, el fanatismo que hay por el Papa Francisco. Sí, obvio, ¿no? Hay un nivel de orfandad política que hace que cualquier... primero que él era un líder político, más allá de que era un jefe de Estado en lo concreto, ¿no? Pero justamente con valores que son profundamente católicos, porque, digo, son valores católicos, el amor al prójimo y el compartir el pan, tiene que ver con valores que comparten la mayoría de las religiones. Digo, las religiones en general no son pensamientos hiperindividualistas. Eso tiene que ver con toda la falopa New Age y con que yo soy muy importante y muy especial, pero en realidad en general ese tipo de razonamiento tenía que ver con cómo organizarse comunitariamente. Entonces, volver a esos valores católicos de comunión, de amor al prójimo, de un papa que veía más a los pobres y que trató de abrir las puertas a sectores que antes estaban muy rechazados por la iglesia, que era la iglesia católica apostólica romana, que prohibía el uso de profilácticos en África, o sea, como una cosa demencial que negaba a los divorciados, digamos, cosas que realmente habían quedado muy anticuadas. Bueno, en este contexto de orfandad política donde nadie te habla de nada que tenga que ver con lo comunitario, con lo común, con mirar al otro, con ayudar al otro, reconocerlo y demás, obviamente que el Papa logró encantar no solo a los fieles seguidores que se alegraron cuando lo llamaron Papa, sino también a quienes yo ese día cuando lo eligieron Papa, yo lloré porque dije, no, el aborto nunca va a ser legal en la Argentina. Y además Bergoglio... por los motivos contrarios a los que ustedes pensaron. No, claro, lloré de tristeza, estaba como, no, ¿por qué tiene que ser argentino la puta madre? Como no va a salir nunca más el aborto legal. Y además con la trayectoria de Bergoglio, que a mí no me parecía la mejor, porque escribió una carta muy horrible con el matrimonio igualitario, como una cosa que a mí me generaba mucho
mucho terror. Y después me cerró el orto, o sea, como a un montón, y me pareció que fue un gran líder y que en este mundo tan extraño se configuró como un líder progresista. O sea, es así, te gusta o no, si vos tenés valores más comunitarios, el Papa logró representar eso desde la Iglesia Católica Apostólica Romana, o sea, siempre pensando que la homosexualidad... Y había que tratarla en familia, o sea, algún tipo de problema era, pero no había que expulsarlos de las iglesias. Y eso dentro del Vaticano es recontra progresista, por más que a nosotros nos parezca poco. Así que eso, vos tuviste más educación católica que yo. Sí, yo hice toda la primaria y la secundaria en un colegio salesiano. Para mí la Iglesia Católica es una institución de opresión profunda. Y sí. No, lo cual es objetivamente cierto. Pero así como, o sea, que yo igual me bauticé y me hice la comunión. Sí. ¿Y la confirmación? Y no, porque me saturaron. Iba Claro. todos los sábados a la mañana a tener que aprender catequesis. Yo ya todos los días de la semana tenía que aprender catequesis Claro. y cosmovisión, después se llamaba. Y los sábados además me tenía que levantar temprano para ir ahí. Por suerte también jugaba al básquet y muchos sábados me iba a jugar al básquet y me dejaban ir a básquet en lugar de ir a... Bueno, pero entendés que el Papa No, yo lo entiendo representaba completamente. más. Estoy completamente de acuerdo en lo que vos decís. Esto no quita al otro. Lo que digo es que yo no siento nada cuando él se muere. Me da lo mismo. Lo que digo es que no me genera nada. Al contrario, siempre me generó rechazo, mucho rechazo a la Iglesia Católica por esto, porque tenía unos métodos horribles de que vos tengas que culpabilizar siempre a tu compañero, la cultura de ser un botón para que caiga el otro y vos tratar de delatar al otro para cuando alguien se portaba mal en el aula y cosas así. Pero al mismo tiempo que tenía eso, la Iglesia Católica siempre tiene esto de la solidaridad, de que este Papa en particular creo que lo llevó a un punto, como vos decías, mucho más... político. Más político, sí, y lo llevó en un contexto, en un mundo donde lo que prima es lo individual, ¿no? Y que creo que eso es muy valorable. Habla de la completa orfandad que tiene la izquierda en general, los progresistas en general cualquiera, porque, y creo que es, no sé, en qué momento me ponía a pensar esto, que hoy pasa algo muy loco, que es que la derecha tiene líderes a seguir, ¿no? Sí. Si vos bancás las ideas de la libertad, tenés un póster de Milei en tu casa. Sí, Milei, Trump. Pasa acá, pasa en Bangladesh, pasa en la India, Sí. pasa en China, pasa en la Unión Europea, pasa en todos lados. Milei es Elon un Musk. rockstar. Elon Musk, si querés en el emprendedurismo, más o menos parecido. Trump, si son medio Hay conservador. otro, ¿cómo se llama? El que es para Virgos. Quería decir otra palabra, pero me salió esa. Andrew Tate. Ah, Andrew Tate, claro. Bueno, pero Andrew Tate es gente que va apareciendo así, esos son más chantas, son más... Pero es libertario también, ¿o no? Es libertario, Ah. sí, pero bueno, ahora cayó medio en desgracia porque lo Es un agarraron. incel. No, y lo agarraron traficando mujeres. O sea, realmente esa gente funciona así, no así. No sabía Trump, eso. Sí, no así Trump y Siempre Milei. gente horrible y muy oscura, ¿viste? Sí, pero bueno, pero Trump y Milei lideran una movilización política a nivel internacional y proponen un futuro a la gente. La izquierda, desde la caída de la Unión Soviética, no tiene nada de lo que aferrarse. Vos pensá en un líder de la izquierda internacional que se te ocurre que vos tengas como referente desde la caída de la Unión Soviética hasta ahora. La desmoralización es total, a mí no se me ocurre a nadie. Solo puedo pensar en el siglo pasado, en la Unión Soviética como un lugar, y además yo no viví el siglo pasado, No, yo nací bueno. después de la caída de él. Pero, Yo qué soy sé más yo. reformista, entonces encuentro referencias, busco y las encuentro también, qué sé yo. O sea, Yo para no. mí es... Ya mi última es el Che Guevara. ¿Quién? Te tira Fer el de África. Claro, bueno, pero eso es algo que está en proceso y que no deja de haber una Sí. referencia internacional, o sea, un movimiento como el movimiento de la ultraderecha que propone Dios, patria y familia y una estructura de un mundo querible a futuro. Sí. Sino que acá hay emergentes, como el Papa Francisco es uno de ellos y es el principal, porque no hay nada. O sea, están los movimientos del Sahel, Ibrahim Traoré, Sí. pero hay distintos en distintos lugares. Pero no terminan de conformar un internacional, una utopía, algo que vos digas, esto va por acá, o algo me contiene a nivel internacional, que se refleja en lo que charlábamos antes, que es que no hay una alternativa a Milei en Argentina. Sí, incluso si uno pensara como en esta crisis de hegemonías, China, por más que a uno le puede gustar más los resultados de la economía planificada, la relación de China con otros países es una relación de mercado, digo, no es una relación basada en la solidaridad de los pueblos o que piensa en otra lógica, ¿no? Más allá de no meterme en la disputa Estados Unidos-China y que obviamente uno tiene más simpatía por uno porque tiene mucho odio por el otro. Pero digo, no hay algo ahí que digas, bueno, esto es profundamente distinto o comparte valores que tenga que ver con la solidaridad y no con lo mercantil. Yo adhiero a eso, pero creo que
que bueno, con el Papa se juegan muchas cosas. Hay algo como en un Papa muy argentino, en un montón de cosas, y y un líder que logró, y un jefe de Estado que se videollamaba todos los días con Gaza, ¿entendés? Como cosas que muchos otros jefes de Estado miran para otro lado, ni hablar de todos los europeos, pero digo, en todo el mundo, de hecho, Netanyahu no dijo nada, o sea, murió el Papa y él, Musarela, lo habrá festejado en su casa. Entonces, como que hay cosas que se concentran en esa figura, que yo creo que los hechos valen mucho más que después lo que cada uno prefigura. Después uno puede tener, digo, yo vengo de casa protestante además, detesto al Vaticano de la cuna hasta el cajón, o sea, no me van a hacer querer al Vaticano. Ahora, él como líder político me parece que es algo que lo engrandece la época también, justamente. Pero que es verdad que hace mucho no teníamos un papa solidario, un papa que mirara a los pobres, como que veníamos de experiencias Juan Pablo II, Benedicto XVI, con gente muy espantosa. Entonces, hay algo de tristeza. A mí efectivamente me sentí muy triste ayer porque era como, bueno, ¿y qué se vuelve a la orfandad? O sea, se murió, eso pasó, ya está, no existe más. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? No, y ahora queda construir una alternativa internacional. Sí, bueno. No, está claro. Para mí igualmente deja ese legado de por lo menos alguien a nivel internacional en toda esta discusión que contraponga el individualismo extremo de este postcapitalismo, capitalismo tardío, con un sentimiento de solidaridad, de dar algo por el resto y de comunidad, ¿no? De construir algo en comunidad que es superior a la suma de las partes. Y la valentía, ¿no? Porque yo creo que vivimos en una época muy cagona. O sea, efectivamente, de este lado estamos en una muy cagona donde la gente no se anima a proclamarse por nada y de repente tenías un chabón que te ponía el pañuelo palestino en la misa de Navidad. Entonces, y eso le valió el amor de un montón de gente que excedió el amor de sus propios fieles. Entonces, para mí eso demuestra que si uno hace las cosas que efectivamente cree, porque no digo que venga un chanta a decir que es colectivista si no lo es, pero si uno plantea eso, lo crea como propuesta, hay gente que va a responder y que al fin y al cabo, o sea, el poder es que la gente te quiera. Entonces, como bueno, hay algo ahí, un poder que se concentra y que falta un poco más de valentía en buscar eso. Sí, totalmente. Están todos ahí con los focus group. Métanse el focus group en el orto, chicos, basta del focus group. No, obvio. Y de pensar una alternativa y de pensar un futuro positivo, que sea más justo, que sea progresivo para la gente, pero bueno, para eso hay que tener un poco más de imaginación, de pensar por fuera. No creo tampoco que un futuro más solidario y justo sea bajo la guía de la Iglesia Católica, ¿no? Y menos ahora raro. Que muy probablemente el próximo Papa vaya a ser mucho peor que este. No ¿Viste sabemos. La película de Cónclave? No la vi. No, está buenísima. No. O sea, a mí me gusta porque me gusta mucho La Rosca. Yo claro. salí y mi novia dijo, más o menos. Me da un poco de paja, porque habla mucho del otro Papa, ¿no? Sí. Y a mí me da paja. Sí, no, pero es del todo el proceso. Para mí está buena, es todo rosca igual. Es diálogo, claro. Diálogo y rosca. A mí me fascina. La voy a ver, me la propuse a ver. Mirame Black Mirror. De verdad. Bueno, ¿nos quedó algo? No, creo que no. Nos quedó agradecer a toda la gente que está del otro lado por llegar a este punto, por bancarnos mirándolo, pero también bancándolos poniendo plata, que son momentos muy difíciles para todo proyecto que se proponga como un colectivo y no tenga a Edenor atrás. Así que eso, nada. Y sus pesos cada vez valen más, además. Vieron que está bajando el dólar, el superpeso, pongan más pesos, ¿no? Pongan más plata, chicos, por favor, lo necesitamos. Los links y acá arriba el QR y somos todos muy felices y contentos. Así que eso, nos vemos la semana que viene. Gracias, nos vemos.